Mira, hay diversas modalidades, digamos. La participación ya empieza incluso antes de la obra del proyecto mismo, digamos. Si bien los vecinos no diseñan, no proyectan, sí son parte de la discusión del proyecto. Al principio con los insumos de diagnóstico, de lectura, etcétera, y después a lo largo de que nosotros vamos tirando las primeras propuestas hay como una corrección, una ida y vuelta constante con ellos. En general lo que se trata es de que haya una participación de la población destinataria en el proceso de materialización también, de construcción de obra. Ahí hay diversas estrategias alternativas. En el caso específico de la 31, los vecinos tienen una organización por manzanas, digamos, han elegido delegados por manzana. Y en muchos casos eso también está traducido en el armado de alguna cooperativa de trabajo de construcción. Entonces, básicamente para las obras que están pensadas como de mejoramiento de la vivienda existente, de dotación de infraestructuras, etcétera, se ha pensado en que esas mismas cooperativas podrían ser las impulsoras de ese trabajo. Claro. Ahí hay otro tema también un poco interesante, digamos, es que lo que se trata también es de que el trabajo que se vaya generando sea un trabajo que tenga después estabilidad en el tiempo más allá de la finalización de la obra. Como son barrios muy densos, se pueden pensar en componentes prefabricados, en mobiliario urbano, en algunos elementos constitutivos de baños y cocinas, que eso da una escala más industrial y no solo de la mano de obra directa de la construcción, ¿no? Lo cual permitiría también ir generando en el barrio un emprendimiento que podría continuar una vez terminada la obra y servir a otros barrios o dejar un trabajo más fijo. Mira, en principio, en el caso de la 31 la obra no empezó todavía, digamos, está pendiente. Pero para casos similares, tanto en Brasil como en Colombia, la experiencia habla de entre 5 y 6 años, ¿no? Depende también mucho de cuál es la voluntad política y cómo se van tirando fondos en mayor o menor medida en ese transcurso. Tiene una etapabilidad como todo proyecto urbano, o sea que no es que hay que esperar 5 años y recién ahí, sino que se va habilitando por partes, con lo cual el uso, las primeras etapas siempre son un poco más difíciles porque obviamente hay desconfianza de qué es lo que se va a hacer. Entonces, bueno, cuando se empieza a ver la obra construida, cierta mudanza interna de los vecinos o las mejoras, bueno, el resto rápidamente quiere acoplarse a esto, ¿no? Entonces hay como un proceso de aceleración en el tiempo. Una vez concluida la obra, lo que viene es otra discusión que todavía no está saldada en nuestro caso, que es el tema de, bueno, qué va a pasar con la propiedad de eso construido, ¿no? Claro, sí. Si va a los vecinos, si permanece en el Estado, si hay un régimen mixto, etc. Básicamente el fenómeno de la informalidad como modo de urbanización es un fenómeno típico de las ciudades latinoamericanas, que tiene que ver con distintas cuestiones, digamos, básicamente con la quiebra de los estados de bienestar de mediados del siglo pasado y la imposibilidad de acceso al suelo de unas capas cada vez más amplias de población, ¿no? Esto hace que la intrusión, digamos, entre comillas, o la ocupación de suelo al cual la ciudad formal no le ha dado un uso determinado, o es una infraestructura obsoleta, o tiene un dominio medio dudoso, sean los únicos lugares de inserción posible para estos sectores sociales en la ciudad. Si bien es un fenómeno claramente latinoamericano, esto no quiere decir que no haya pobreza urbana en otros continentes, digamos, sí, ¿no? Y más en este momento. Pero siempre ha sido como modelo de urbanización o con este problema de acceso al suelo precisamente por baja presencia del Estado en el último medio siglo, casi es tomado como un modo de urbanización más. De todas maneras, la Argentina tiene un índice comparativamente bastante menor respecto de este suelo urbano ocupado que otras ciudades, ¿no? Para que tengas una idea, en términos muy groseros, el área metropolitana de Buenos Aires tiene entre un 12 y un 15% de tejido informal, lo cual no es poco, pero si lo comparas con Río, que son 50, o con Caracas, que son 60, la situación de pobreza urbana en Argentina o en las metrópolis argentinas es bastante menor que en el resto de Latinoamérica. Mira, las metodologías que se están utilizando ahora respecto de las tradicionales, que eran como borrar, destruir y hacer de vuelta,
que entendían la villa como una anomalía, como una especie de enfermedad que había que quitar de la ciudad, han cambiado bastante en los últimos años, sobre todo a partir de la experiencia brasilera, donde lo que se trata es de capitalizar lo que los propios vecinos y vecinas han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí hay un capital popular, una inversión, una construcción, obviamente deficiente, con carencias, pero existe. Entonces, en vez de tirar y hacer de nuevo, que en general en proyectos de gran escala tienen también como fantasma el tema de los grandes conjuntos y su fracaso en los años 60 y 70, lo que se trata es de dotar a lo que ya existe, digamos, de todo lo que le falta, que básicamente es un sistema de infraestructuras y de espacio público similar al que tiene el resto de la ciudad. Entonces, las casas, sobre todo en las villas nuestras, hace bastante tiempo que son sólidas, digamos, son de hormigón, de mampostería, ya no es la villa de chapa y de cartón del siglo pasado, digamos. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es darle todo lo que le falta. Hay grados distintos de intervención, desde el mínimo que sería la entrada de estas infraestructuras con baño y cocina nueva, digamos, como expresión al interior de la casa de lo que son las infraestructuras públicas en las privadas, y otras que requerirán tareas mayores de apuntalamiento, de refuerzo estructural, o incluso también de pequeñas demoliciones o apertura de espacios de aire y luz en lugares donde están muy hacinados. Pero bueno, eso te da como un gradiente de formas de intervención, y hay un pequeño porcentaje que es para vivienda nueva, que si bien la premisa central es radicar en el lugar, siempre se cuenta con algún vacío o terreno cercano en el cual puedes hacer una porción de vivienda nueva destinada a los que tuviste que correr para abrir una calle, para vincular con el resto de la estructura, o que están muy hacinados en un lugar y que no pueden quedar consolidados ahí. Pero siempre se trata de que sean las cercanías, ¿no? Para no romper con las relaciones y prácticas sociales que ya existen. Sí, ahí se mezclan dos cuestiones, ¿no? Una es que, bueno, tenés el lugar que el resto de la ciudad desconoce, le deposita todos los males, ¿no? Entonces, bueno, la delincuencia, la drogadicción, bueno, todo surge de ahí, que es un lugar que no veo y que yo supongo que ahí debe pasar todo eso. Sin negar esa realidad, digamos, porque es cierto que parte del delito aprovecha esta cuestión de gueto que hoy tiene la villa para colocarse en este lugar. Precisamente la incorporación del barrio y no la generación de más barreras con el barrio es lo que hace que esas calles sean transitables, que tengan luz, que pueda entrar los servicios de seguridad, etcétera, etcétera. El tema de la seguridad es una de las componentes del proyecto, está bastante presente. En general se nota rápidamente un efecto de contagio y multiplicador, digamos, ¿no? Cuando el Estado aparece garantizando que la gente puede quedarse en ese lugar y generando algunos equipamientos de prestigio, centro deportivo, educativo, etcétera, hay parte de ese ahorro popular que está un poco guardado, digamos, en el sentido de que no se pone sobre la vivienda porque siempre está el peso de, bueno, mañana me erradican, ¿no? Entonces, en cuanto se tiene seguridad de esa tenencia, lo cual no implica propiedad, sino seguridad de que te van a dejar en ese sitio, y se ve que hay inversión en el espacio público, lo poco que tiene el privado, digamos, entre comillas, el vecino para mejorar su casa enseguida lo pone, ¿no? Claro, sí. Entonces, a veces no es necesario hacer todo, sino hacer como pequeñas acciones puntuales que generen un efecto multiplicador, ¿no? Bueno, se trabaja con los mismos instrumentos que en cualquier otro proyecto urbano, digamos, o sea, hay una cantidad de datos, censos, el censo poblacional y de ocupación y de composición del núcleo familiar es muy importante, porque a veces tenés familias no desglosadas, digamos, que conviven en un mismo espacio, entonces es necesario, no hay una necesidad solamente de una vivienda, sino de dos o de tres, ¿no? Porque hoy están viviendo asesinados en un núcleo. Ver cuál es también el trabajo que aporta el capital a la familia, si ese trabajo puede estar incorporado a la obra o no, ¿no? Claro, sí. Charlábamos antes. La necesidad más básica es la infraestructura, ¿no? Casi por una cuestión sanitaria, ¿no? El tema del agua potable, las cloacas, es como un servicio básico que hoy está prestado de una manera muy informal
tomándose de cañerías, desagotando donde no se debiera, con las pendientes que no siempre son las mejores, lo cual hace que haya una informalidad permanente, ¿no? Yo creo que casi el elemento más detonante de la transformación es esa infraestructura. Lo cual también a veces es complicado para el político, ¿no? Que quiere que la obra se vea rápidamente. Claro, sí. Entonces, bueno, pero voy a hacer caños y no lo va a ver nadie. Bueno, pero toda esta gente va a tener agua potable. Claro, ¿no? Y el trabajar sobre esa infraestructura pública te hace necesariamente trabajar luego sobre la calle, sobre el escenario que queda arriba de esas infraestructuras, ¿no? Sí, es un plano urbano en realidad. Exacto. Muchas veces las acciones que se están haciendo ahora desde el gobierno de la ciudad son acciones más de maquillaje, ¿viste? Donde por ahí se hace una calle pero no se pasaron las infraestructuras por debajo, pero sí, bueno, claro. después va a haber que volver a hacerlo, o dar pintura para que los frentes estén coloridos, pero sigue siendo la misma casa con un color hacia afuera. Sí, los mismos problemas. Los mismos problemas. Entonces, hasta que no se ataque primero esta cuestión de infraestructura como primer paso, es medio complicadito. Ajá. Lo que hemos aprendido un poco con la experiencia es que no hay diferencias entre estos proyectos de vida popular y otros proyectos, digamos, o sea, otro proyecto urbano, ¿no? Vos tenés unas preexistencias con las cuales te encontrás, tenés que diagnosticarlas, hacer una lectura de cómo es esa estructura urbana, como si estuvieras trabajando con un barrio tradicional al cual hay que incorporarle algún equipamiento y saber dónde ponerlo, digamos. Entonces, reconocer estas formas previas como arquitecturas posibles, como arquitecturas a dotar de mejoras, etcétera, es como un primer paso, digamos, casi te diría con el menor de los prejuicios, ¿no? También entendiendo que ese proyecto va a tener una normativa específica que le es propia, ¿no? Porque hay otra línea de pensamiento que dice, bueno, hay que ajustar esto que no tiene la norma oficial al resto de la ciudad. Entonces, bueno, las calles tienen que medir, no sé, 18 metros de ancho. Si haces cumplir esa norma, no te queda más remedio que tirar toda la villa. Claro, sí. Sin embargo, esa norma no se cumple en los centros históricos, por ejemplo. Entonces, bueno, si le das un valor equivalente, entre comillas, a esta realidad del centro histórico, bueno, no, conservemos esto, se generan tramas bien diferenciadas. Hay que partir de una lectura física y social previa, que es lo que tradicionalmente se llama estructura urbana, para desde ahí proponer, ¿no? Porque en esas preexistencias hay indicios, digamos, donde se han generado centralidades a lo largo del tiempo, cuáles son las diferencias entre los distintos sectores del barrio, que no es un todo homogéneo, ¿no? Entonces, a partir de este reconocimiento te permite después desarrollar la propuesta. Sí, en realidad, si hay una diferencia en este tipo de proyectos es que vos tenés que crear una normativa específica. En ese sentido, como si fuera el proyecto urbano casi sobre un área nueva, el definir las formas de ese proyecto, lo que se denomina tradicionalmente plan de masas, digamos, o la volumetría general, bueno, eso deduce o de ahí se desprende una norma. Aquí tenés una norma para la parte nueva de construcción y también una norma que fija o limita el crecimiento de lo preexistente, o fija ciertas reglas. En ese sentido, esas reglas son más flexibles, siempre garantizando condiciones básicas de habitabilidad, pero son bastante más flexibles que las del resto de la ciudad, porque si no, no te quedaría más remedio que hacer todo de nuevo para que cumpla, ¿no? Pero en general, como se toma eso como preexistencia, casi se trabaja a veces se trabaja en áreas patrimoniales, ¿no? Bueno, esto ya está construido de esta manera, bueno, se sigue con esto y ver, bueno, hasta dónde se le permite crecer o qué condiciones tendría que tener para mejorar su habitabilidad, pero tomando eso como base. En realidad lo que puede proponer la arquitectura desde su especificidad son espacios compartidos o espacios de integración. Jauregui precisamente lo llama articuladores socioespaciales, ¿no? Entonces, como sucede en el resto de la ciudad, la calle, la plaza, el equipamiento público, etcétera, son el lugar donde hay mixidad social, ¿no? Entonces, claro, sí. Si el barrio tiene estos espacios, que no son solo para el barrio en sí, sino que están también abiertos al resto de la ciudad, se generan esas posibilidades de intercambio.
esto y el tema de la conectividad, digamos, de la accesibilidad, de que la trama vial sea compartida y esté integrada al resto de la red, son casi como las dos cuestiones básicas, ¿no? Esta cuestión de integración se da básicamente en la variable del espacio público, sea un espacio de flujo o un espacio referencial. Claro.